Buenas, ¿cómo les va, compañeros, colegas, colegas, amigos, aficionados de la enfermería? Hoy vamos a seguir avanzando. Vamos a presentar en el día de hoy eh, lo que es. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, el video anterior, habíamos hablado de la definición de salud, de que existen buenos determinantes, que son de la LONDE, eh, que habíamos hablado que es un equilibrio, un estado de bienestar que es dinámico, que es evolutivo, y que habíamos hablado de ese óptimo equilibrio biopsicosocial. Habíamos comentado que, que una alteración, ya sea desde el punto de vista como aquí en la interacción biológica o una factor psicológico o social, por eso hablamos de equilibrio, como pueden observar aquí, equilibrio biopsicosocial, eh, una alteración de alguno de estos componentes, que aquí están un poquitito más detallados, modifica o altera eh, al otro o puede llegar a predisponer a la falta de salud, ¿sí? Que también habíamos conversado de lo que son los determinantes sociales de la salud, que son estos, y los determinantes sociales de la salud, que son economía, educación, comunicación, y los determinantes de la salud, que son estos, hábitos y estilo de vida, medio ambiente, los factores genéticos y hereditarios y el sistema de salud. Bien, ese equilibrio, esa interacción, vamos a conversar ahora, eso cuando la persona está saludable, si se quiere. Vamos a conversar de lo que sería la ruptura de ese equilibrio, como pueden apreciar acá. La persona está enferma, existe una ruptura del equilibrio biopsicosocial y en esos niveles que habíamos conversado, que tenemos el componente fisiológico, el psicológico y el familiar. Desde el punto de vista psicológico, bueno, manifestaciones mentales que enfermería tiene manera de valorar ese componente, que más adelante vamos a ir avanzando. Les puedo ir mencionando ya que vamos a desarrollar la teoría de Virginia Henderson, que ella habla de lo psicológico, lo social y las necesidades fisiológicas. Bien, después lo que es el componente social, que sería desde el punto de vista familiar también, cuando se altera. Desde el punto de vista fisiológico tenemos manifestaciones y las manifestaciones se dan por síntomas, bien, signos y síndrome. ¿Qué son los síntomas? Es todo lo subjetivo, ¿bien? Lo que el paciente expresa, lo que él comenta, lo que él menciona. Eh, Síntomas subjetivos, esto lo voy a eliminar, esto vamos a no considerarlo porque no es así. En realidad los síntomas son todos subjetivos, lo que la persona expresa, menciona. Eso es un síntoma. Para diferenciarlo de lo que son los signos. Los signos o el signo del paciente, si el paciente es todo, vamos a decirlo, objetivo. Permite en este caso al médico, por ejemplo, dar un diagnóstico. A ver, vamos a poner un ejemplo. Una fractura expuesta de miembro inferior. Eso claramente es un signo. El médico objetivamente puede determinar que el paciente tiene una fractura, porque básicamente la observa en la inspección, que es parte del examen médico, en la observación. Bien, eso es un signo, algo característico de eso. La temperatura alta, 38 grados Celsius, 39 grados Celsius, es hipertermia, eso es un signo, es fiebre, es un signo, ¿sí? Síntoma lo expresado. Otro ejemplo de signo, la presión arterial 180-90 milímetros de mercurio, eso es un signo, ¿sí? No es algo subjetivo, algo abstracto, a un comentario. Son datos científicos, se hace más cuantificable. La sintomatología es como de alguna cualidad cualificable, es lo que le menciona a la persona. Y el síndrome es un conjunto de síntomas y signos, ¿sí? Eh,
el médico utiliza para poder diagnosticar, hacer un diagnóstico, eh, la sintomatología y los signos más allá después de lo que es imagenología y paraclínica, como yo les coloqué aquí. El médico otorga, es decir, trata de trabajar, hacer una investigación de alguna manera y de llegar a un diagnóstico basados en esos aspectos, incluidos también los aspectos paraclínicos y lo que yo coloqué ahí radiologías, pero en realidad es imagenología en general. Puede ser desde una ecografía hasta un ecografía, no sé, cualquier cosa, una tomografía de cualquier región, una resonancia magnética, un eco transtorácico, transesofágico, muchos estudios, muchos estudios, ecografía de cualquier parte del cuerpo también. ¿Tá? Es el componente fisiológico, ¿bien? Entonces tenemos manifestaciones del usuario, desde el punto de vista del componente fisiológico, lo manifiesta por síntomas, signo o síndrome, que es la conjunción de los dos. Y se consideraría esa ruptura del equilibrio. Si la persona, básicamente, se podría decir que está enfermo, no está con ese equilibrio biopsicosocial. ¿De qué depende? Cada persona tiene como mencioné ahí, su personalidad, y también están los componentes familiares o sociales que habíamos hablado. Yo vuelvo a reiterar y soy reiterativo. La persona eh, tiene componentes biopsicosociales y eso influye y determina. En las manifestaciones de la persona, dependiendo de su personalidad y del apoyo emocional que tiene, puede presentar o expresar ira, culpabilidad, temor, ser crítico, tener una expresión de mal humor, desconfort, también puede ser vergüenza, esperanza, valentía, orgullo, son todos sentimientos. Después podemos ir profundizando, hay un ciclo, que eso se estudia mucho en lo que es psicología, hay un ciclo que la persona tiene etapas en donde la persona de alguna manera primero rechaza un diagnóstico, no lo acepta, después es como el proceso de duelo, se le menciona así, se denomina así, el proceso de duelo, está compuesto por diferentes etapas. Más adelante lo podemos profundizar. Enfermería, el rol que nos compete a nosotros es de prevención y como pueden ver aquí, fomentar, dice, ¿no? Fomentarlo podemos, sin lugar a dudas, ponerlo en el componente de lo que es la promoción de salud. O sea, estamos trabajando en el primer nivel de atención, que eso lo vamos a explicar más adelante. Es la prevención y la promoción. La prevención, tratar de construir una expresión desde el punto de vista de enfermería que sea constructiva. Tratar de sus sentimientos, identificarlos, eh, para poder cubrir o ayudarlo a cubrir esas necesidades, como dice aquí, identificar problemas, cubrir necesidades, valorar las reacciones del usuario, cómo reacciona, cómo se expresa, si vemos alguno de estos componentes y que, por ejemplo, temor, crítica, si lo vemos en la valoración nuestra, si corresponde el sentimiento con la situación que está, que está viviendo la persona o no corresponde, o si es exagerada o no, o si cambia de repente está se siente como esperanzado y a los minutos con temor, eh, o empieza con una ira o a sentir culpabilidad. Es como nuestro rol, como identificar, valorar que estamos mucho tiempo nosotros en enfermería con el paciente. ¿Sí? O sea, sería mantener una relación de confianza, no perdiendo el profesionalismo, sí, eh, sí promoviendo eh, el cuidado el cuidado humanizado, para poder establecer esa confianza sin perder el profesionalismo, para poder identificar esos problemas y actuar en consecuencia. Debemos de fomentar, promover una comunicación con el usuario, basado también en esa relación, ¿no?, de confianza, podernos comunicar adecuadamente, que la persona se sienta tranquila, confiada y que pueda expresar. Podemos obtener muchas informaciones y muchos datos, solo por haber creado un buen lazo de comunicación, hay una buena confianza, nos puede aportar mucha información el usuario y podemos hacer una buena valoración para posteriormente brindar cuidado de calidad. Lo que les mencionaba hace unos minutos, valorar esa expresión de sentimientos y emociones.
si varía, si no varía, cuánto tiempo está con ese sentimiento, si lo pierde, si hay alguien que lo contiene y ese sentimiento se les va por momento, dependiendo, si, por ejemplo, no sé, si está con algún familiar y qué tipo de familiar está. Eh, la participación del paciente a que hace referencia a eso, que es una necesidad de realización que lo determinó Virginia Henderson. Toda persona tiene una necesidad de sentirse realizada, sentirse útil, de estar con sus pares, sentirse parte del sistema social o en el grupo que está conformando. Entonces, en ese estado de enfermedad que la persona tiene, enfermedad cumple un rol eh, importante y debemos eh, de fomentar de alguna manera la participación del paciente, es decir, que el paciente participe de sus cuidados, de consultarla, a él te parece bien tal cosa, está de acuerdo que tomemos la presión, por ejemplo, está de acuerdo que tomemos la presión ahora, podemos tomarte la hora, la presión arterial, unos segundos, unos minutos, estás de acuerdo si hacemos tal cosa, por más que nosotros sepamos los cuidados que tenemos que realizar y que vamos a hacer para beneficio del paciente, no es no está mal y está bueno tratar de fomentar esto, la participación del paciente. Solo con un comentario, una opinión, lo hacemos partícipe al usuario. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Te vamos a hacer tal cosa? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Que él se exprese. Entonces, trabajamos en eso, en la participación del paciente. Y desde nuestra humilde posición, desde la enfermería, todos los en este equipo multidisciplinario, sin duda que cada persona eh, puede hacer algo importante para el usuario. Podemos construir, mejorar, tratar de fomentar, como dice ahí, e intentar ayudar a que pueda modificar el estilo de vida de la persona o algún hábito, no sé, desde fumar hasta el sedentarismo, algún detalle en esa comunicación siempre es bueno y es positivo promover buenos hábitos. Nunca está de más y es relevante, es muy relevante, sin dudas. Continuamos. En ese ciclo de salud-enfermedad, que la persona está sana, está enferma, hay diferentes etapas que se van dando. Si la persona está sana, por definirlo y separar de alguna manera, y hay una etapa hay tres etapas, ¿sí? En donde la etapa de transición de la salud, la persona está sana y comienza a perder esa salud o ese bienestar. Hay otra etapa en donde la persona ya está enferma y un componente que se denomina convalescencia. Vamos a hablar de esa transición. El paciente baja la capacidad, comienza a decir, el estado de independencia lo comienza a perder de alguna manera, comienza esa ruptura del equilibrio biopsicosocial que les había mencionado anteriormente y comienzan las primeras manifestaciones. Lo que hoy mencioné, ¿recuerdan? Lo que son los signos, por ejemplo, presión arterial alta, lo que es un síntoma, el paciente refiere dolor, que el tema del dolor lo podemos hacer cuantificable por una escala que se llama EVA, la escala numérica, que es la intensidad del dolor, del 1 al 10, 10 siendo el dolor más severo. Después hay otro componente que también vamos a ir a hablarlo más adelante, bien, cómo valorar el dolor. Pero bueno, en realidad, más allá de las escalas que nosotros podamos utilizar, el dolor es un síntoma, es algo subjetivo del paciente. Y que varía de paciente a paciente. A un paciente le puede doler más, al otro menos, y nosotros en realidad no podemos llegar a determinar. Hacemos un calmante, un analgésico indicado por médico, y es el paciente el que nos dice si ha tenido buen efecto o no. Así que bueno, la primera etapa de transición comienza a perder independencia, esa ruptura se da y comienzan las primeras manifestaciones. En esta etapa donde la persona ya está enfermo, de lo que yo les conversaba hoy, el proceso de duelo ese que se da aquí, ya en esta etapa se considera que la persona ya tiene una aceptación de la enfermedad, ya acepta que está enfermo, ya acepta que es dependiente y que necesita ayuda. Ahí es donde puede presentar ciertos sentimientos como ira, culpabilidad, resentimiento. Y ahí es importante nuestro rol como enfermero, que ya lo habíamos mencionado. Recuerdan, enfermería, en lo que es, vamos a un breve así, rápido repaso, en lo que es fomentar una buena comunicación, tratar de establecer esa relación de confianza,
identificar esos problemas, si la persona tiene la ira, si tiene culpabilidad, cómo lo expresa el paciente. Aquí también, ira, culpabilidad, temor, crítica, mucho sentimiento. Pero como nuestro rol sería identificarlo, establecer una buena comunicación, hacerlo partícipe al paciente para disminuir la ansiedad, ayudarlo, contenerlo, hacer una contención, eso disminuye mucho la ansiedad, la persona se pueda comunicar. Sí, ahí tenemos un rol importante de enfermería. Así que en esa etapa que ya está enfermo, ¿verdad? Después tenemos otro periodo que es convalecencia, en donde ya la persona comienza a restaurar la salud, ¿sí? Comienza la mejoría. El paciente deja de ser dependiente, vuelve a su estado de independencia, se siente, bueno, los sentimientos serían de más animado, más alegre, menos estresado, eh, con fuerza de voluntad, eh, y bueno, ese equilibrio biopsicosocial comienza a estabilizarse. Aquí esto es RHB, es una abreviación de rehabilitación, que por ejemplo, vamos a hablar del ejemplo de la fractura que les mencionaba. Supongamos el paciente es un paciente X, tuvo una fractura expuesta, bueno, cirugía, boom, estuvo enfermo, se ha internado, estuvo en esa etapa de dependencia, vuelve a ser independiente y la persona está en ese periodo de convalecencia, donde suele ir para su casa, va a ser con control, pero tenemos un pilar aquí que es la rehabilitación. La persona va a ir a su casa, va a ir con controles médicos, va a consultar con traumatología, seguramente va a ser médico fisiatra, fisioterapeuta. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchos de los usuarios cuando salen del sistema asistencial de internación, de un segundo nivel de atención, eh, la persona sigue en un ámbito ambulatorio en contacto con el sistema sanitario, y sigue en ese periodo de rehabilitación. Bien, hasta tener el alta definitoria. El paciente no está de alta hasta que no termina el tratamiento de rehabilitación. ¿Sí? Puede estar de alta lo que es internación, pero el alta completa, por llamarlo de una manera, es el alta definitoria que se da generalmente en un ámbito ambulatorio. Que después también podemos hablar, seguramente vamos a conversar lo que son los preoperatorios, los posoperatorios, lo que es el posoperatorio, postoperatorio inmediato, mediato y alejado. Quiero mencionar eso porque eso va a estar relacionado con esto del tema de la rehabilitación. Posoperatorio alejado seguramente se hace en un ámbito ambulatorio y la persona se va de alta y sigue en ese periodo de rehabilitación, en ese posoperatorio alejado hasta que el médico le da el alta definitiva. Bueno, aquí riesgo de muerte, coloqué aquí que nada, simplemente en ese periodo o en esa donde la persona pierde la salud, siempre está esto, riesgo de muerte, porque hay montones de ejemplos y de situaciones que se puedan dar, y siempre el riesgo de muerte de la persona está presente. Aquí el componente social, ¿sí? Cuando la persona está enferma no nos podemos olvidar y tenemos que tener en cuenta que hay un componente social, ¿sí? Afectamos a todo el grupo familiar. Existen problemas o preocupaciones por parte del usuario con el componente de lo que es el trabajo, que están relacionados con los determinantes sociales, ¿sí? La persona necesita trabajar y es parte de la inclusión social, esos aspectos. Va a tener menos ingresos. Abandono, se hace referencia al abandono de la persona del hogar. O sea, la persona, por ejemplo, un padre de familia que todo lo iba a su casa, que sus hijos esperaban, o una madre. En esta etapa hay una especie de abandono. Desde el punto de vista psicológico, social, eso influye, ¿sí? Y afecta al componente social familiar más que nada. El grupo familiar debe adaptarse a la situación de enfermedad de la persona, ¿sí? A diferentes enfermedades, como dice aquí, o agudas o crónicas. Crónicas, ¿por qué? Porque una persona puede debutar, por ejemplo, debutar se le denomina cuando la persona no tiene un diagnóstico, ingresa a internación, supongamos, y se le diagnostica diabetes mellitus, ¿sí? Diabetes tipo 1, que es insulino requirente, que requiere insulina. La persona no tenía esa enfermedad y hoy la tiene. Entonces debe de existir y existe
una adaptación familiar, más obviamente del usuario, pero una adaptación familiar a esa enfermedad, ¿sí? Porque va a alterar ciertos hábitos alimenticios. La persona debe cuidarse ahora del consumo del azúcar, por ejemplo. Y me quedo ahí para no seguir haciéndolo extenso a la explicación. Pero para que nos quedemos con esa idea de que afecta a todo el grupo familiar. Bueno, aquí incidencias económicas para el país, sin dudas. Hay un indicador que son los años potencialmente, los años perdidos de los años potencialmente de vida perdido, algo así. Para el próximo video voy a asesorarme bien para decirlo bien como es ese indicador. Pero el ejemplo o la idea conceptual es la siguiente. Cuando hay un siniestro de tránsito, que es una causa importante, la tercera, cuarta causa de muerte en Uruguay, va modificando y ha mejorado, eh, los accidentes o los siniestros, mal llamado accidente de tránsito, los siniestros, eh, muere mucha gente joven, muchos hombres jóvenes, y se estima que ese indicador es muy elevado, que son los años de vida potencialmente perdidos. ¿Perdidos por qué? Porque la persona queda con, por ejemplo, una minusvalía, que es una minusvalía, es la persona, por ejemplo, queda parapléjico, ¿sí? Es una persona, un ejemplo, una persona de 18 años, hombre, joven, que puede ser productivo para el país, para él, para su familia, pero para el país también, ¿sí? Que tiene todo un punto de vista económico, que de los 18 años hasta el resto de sus días, de su vida, de los 18 en adelante, queda totalmente dependiente y se pierden años de vida potenciales. Por eso se dice los años potenciales perdidos, que perdidos para él, para la familia, pero para todo un contexto económico y que repercute en el país. Ese es el índice ese de que les mencionaba. Eh, bueno, pero se los voy a aclarar bien lo que es el índice ese, porque es importante. Igual más adelante seguro lo vamos a hablar, seguro lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a no profundizar acá porque tampoco lo que venimos dando no es tan relevante, sí que tengan en cuenta eso, que más allá de que afecta a la persona, afecta desde el punto de vista social a la familia, tiene una repercusión económica a nivel nacional. Y eso es un dato objetivo y cierto. Y verás, es así. Bueno amigos, compañeras, compañeros, colegas, futuros colegas, vamos a ir culminando. eh, y en el próximo video vamos a ir avanzando, vamos a hablar de lo que es la atención médica, lo que es el proceso de comunicación. Y aquí estos son los que les mencionaba yo la teoría de Virginia Henderson, las necesidades humanas fundamentales, ¿sí? Vamos a hablar quién es Virginia Henderson y bueno, eh, y más cositas. Les mando un fuerte abrazo, eh, espero que les sea útil esta colaboración. Eh, si quieren saber algo, si tienen algún comentario, déjenmelo, descríbanlo en abajo. Si les gustó, háganmelo saber, coloquen un me gusta, suscríbanse a los que les guste, por favor. Denle a la campanita si les llega la notificación de cuando suba un nuevo video. Y bueno, no mucho más. Nos vemos en el próximo video. Chao, que pasen bien.